Are we good? Yes. Okay, guess we start now. Ya sé que estamos listos. Bien. Let me see who all was here. We have 12. I think we can start, right? It's 7. Listos para comenzar. Sí, ya podemos comenzar. Se me olvida. Sí. Listos. Pues bienvenidos al webinar de NFCYM. Saludamos a los agentes de pastoral juvenil en todo el país. El webinar de hoy es Ciencia y Fe de la Mano, un complemento necesario en la pastoral juvenil. Soy Angie Marino de la Diócesis de Austin, Texas. Es una bendición darles la bienvenida a más de 100 participantes en este evento formativo. Antes de iniciar, les comparto algunas indicaciones de logística con respecto a la participación en esta sesión de GoToWebinar. Primero, todo micrófono ha sido silenciado. Si tiene preguntas o comentarios durante la presentación de hoy, por favor, use la sección para preguntas que aparece en su GoToWebinar. Para hacer una pregunta, seleccione el área con el cuadro en blanco, escriba su pregunta y seleccione Enviar. Compartiré las preguntas y comentarios para que todo participante pueda verlas. Si tiene dificultades con el audio o la imagen, usualmente está relacionado con la calidad de la conexión al Internet. Si es así, ocupa cerrar los programas que esté utilizando o pida a aquellos alrededor de usted que se desconecten del Internet en la siguiente hora. Usted puede ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesite al seleccionar la opción en la línea entre vista de cámara o Camera View y la pantalla de la presentación. Si su pantalla de webinar desaparece, seleccione el logotipo de GoToWebinar en su menú. El webinar está siendo grabado. Dentro de 3 horas que el webinar haya concluido, recibirá un correo electrónico conteniendo un enlace con acceso a la grabación. Esta presentación está programada para 1 hora con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ocupa retirarse antes de que concluyamos, simplemente utilice el enlace de la grabación para continuar con la sesión que se haya perdido. Y por último, les compartimos que tenemos formas para la sesión de hoy, cuales ocupa bajar mientras que la sesión esté en vivo. Busque el enlace para las formas en sus herramientas de GoToWebinar. Para los que están viendo la grabación, por favor envíe un correo electrónico a angie-marino@austindiocese.org. Le compartiré las formas yo mismo. Y ahora es mi placer presentarles a nuestro moderador de hoy, Armando Cervantes. Hola a todos, es un placer estar con ustedes para este primer webinar de NFCYM. Como dijo Angie, mi nombre es Armando Cervantes, es director de la Pastoral Juvenil de Youth and Young Adult Ministry. Estamos aquí sirviendo y seré su moderador de hoy. El título del webinar, como dijo Angie, es Ciencia y Fe de la Mano, un complemento necesario para la Pastoral Juvenil, y está siendo presentado por el seminarista Carlos Orozco. Antes de cederle la palabra a nuestro presentador, vamos a tomarnos unos minutos y unos momentos para ponernos en la presencia de Dios, quien nos une en nuestra misión y en este ministerio tan importante con la Iglesia Joven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos las gracias por reunirnos en tu nombre en este día. Te pedimos por nuestra comunidad de agentes de pastoral juvenil. Te pido por ellos, Señor, por sus necesidades, por sus pastorales y sus parroquias. Que nos unjas con tu Santo Espíritu en este día para que podamos servirte siempre mejor, siempre dándote gloria y alabanza con nuestro labor y nuestro trabajo con adolescentes y jóvenes. Te pido por esa iglesia joven, por nuestro Santo Padre, en este tiempo que estamos celebrando el presínodo, y te pido también por todos aquellos sirviéndote en tu iglesia. A ti, Mamita María, no dejamos de pedirte que reces por cada uno de nosotros y en especialmente hoy
al seguir creciendo para servir mejor a tu Hijo y a su iglesia. Y te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues yo quiero darle la bienvenida al seminarista Carlos Orozco y darle las gracias por estar con nosotros. Aquellos que no conocen al seminarista, Carlos es de la Arquidiócesis de Seattle. Está en su tercer año de teología, estudiando en la Universidad de Santa María del Lago en Chicago. Y antes de ingresar al seminario, Carlos fue coordinador del grupo de jóvenes en su parroquia. Entonces viene con no solamente información de ciencia y fe, sino con mucha experiencia de la pastoral juvenil. Entonces, pues no quitándole más tiempo, los dejo con el seminarista Carlos Orozco. Muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir este tema. Y bueno, empezando diciendo que para mí, Dios se ha convertido en un ser más personal, más dinámico, un Dios cual su nombre se define como Deus Caritas, ese Dios de amor al cual nos habla el Papa Benedicto XVI, y un Dios cual su nombre se puede definir como misericordia, el Dios de la misericordia, al que nos invita el Papa Francisco. Dicho eso, este tema de la ciencia y la fe, en este tema la fe presupone la ciencia. En el Catecismo de la Iglesia Católica 286 nos dice que la inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes, aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso, la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. La fe es la que nos da claridad para mejor entender la acción de Dios en nuestro mundo material. Y esa será la fundación para esta presentación. Así que igual, en este taller tendremos los siguientes elementos. Tendremos un elemento testimonial, donde compartiré mi propia experiencia de fe y cómo la ciencia han sido tanto fuente de reto, pero también de enriquecimiento. Está un elemento informativo y formativo, donde proveeré catequesis del tema a través de 3 objetivos. Veré cómo la historia de la Iglesia Católica y la ciencia, y ambas van mano a mano. Vamos a explorar cómo utilizar la ciencia para poder compartir la fe y ser fuentes también de motivación para seguir explorando y aprendiendo más de esta área. Y también estará el elemento práctico, proveer ideas pastorales de cómo se puede manejar este tema con los jóvenes. Así que bueno, comencemos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? En el 2014 se publicó un reporte que analizó la vida católica entre los latinos en los Estados Unidos. En este reporte se encuentra que el número de católicos en los Estados Unidos están incrementando por parte de la población, ya que está la población creciendo, pero a la vez el número de jóvenes católicos va disminuyendo. Ahora, en los últimos 20 años vemos un bajo en inmigrantes hispanos que vienen de otros países y un crecimiento en hispanos nacidos aquí en los Estados Unidos, ya sea de primera generación, segunda generación, etc. Y según las estadísticas, los más propensos a perder su fe son los jóvenes hispanos nacidos en los Estados Unidos. La pregunta viene, ¿por qué el joven está perdiendo su fe? Pues bueno, la razón tiene muchos factores. Y quisiera yo ofrecer la posibilidad de que una de esas razones, uno de esos factores, es porque el joven está encontrando respuestas a preguntas existenciales dentro de la ciencia secular. Y ahora, cuando hablo acerca de preguntas existenciales, me estoy refiriendo a las preguntas grandes, ¿no? Preguntas que tienen que ver con el significado de la vida. ¿Por qué existo? ¿Por qué tengo valor? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué la existencia está aquí? La pregunta ahora es, ¿por qué están los jóvenes encontrando respuestas a estas preguntas existenciales dentro de la ciencia
y no en el cristianismo, dentro de su fe. Yo sugiero que parte tiene que ver con el mal entendimiento de la relación entre la fe y la ciencia. Por ejemplo, el joven en la escuela aprende que el ser humano se desarrolla dentro de la evolución. Viene de la escuela a la casa, le pregunta a su mamá y la mamá le responde que no, que el niño no es un chango, que Dios creó el universo en 7 días. Y pues bueno, el joven de repente se encuentra con fricción, ¿no? Y claramente lo que le dicen los padres para él ya se le hace algo difícil de aceptar, porque ve claramente la evolución. Y en ese sentido, pues la fe para él se le convierte en algo ridículo. Y lo que pasa es de que la religión se convierte en algo innecesario a la vez. Y es así como surgen muchos de los pensamientos. Ahorita en social media, en Instagram, se ven dichos por todos lados contra la fe. Por ejemplo, Richard Dawkins es uno de mis científicos favoritos, pero en cuestión de fe no tiene mucho conocimiento. Y él tiene muchos dichos, ese es uno de ellos que me llamó la atención. Él dice, la fe es una excelente evasión, la gran excusa para evadir la necesidad de pensar y de evaluar la evidencia. La fe es la creencia a pesar de, incluso a causa de, la falta de evidencia. En otras palabras, la fe te conduce a no pensar. Yo soy inmigrante de México. Llegué a los Estados Unidos a los 8 años y fue a los 16 años que fui a mi primer retiro de jóvenes. Y fue un retiro con la Renovación Carismática Católica, donde tuve mi primera experiencia de oración personal con Jesús. Y esa experiencia resultó en meterme en el grupo de jóvenes y ayudar en retiros. Al salir de la high school, comencé a hacerme esas preguntas existenciales. ¿No? Sabía que quería seguir ayudando en la parroquia. También sabía que quería estudiar ciencias naturales, pues desde niño siempre me fascinaron. Y también sabía de que como el primer en la familia en querer estudiar el colegio, pues iba a ser un poco difícil para pagar por la escuela. Comencé mis estudios tiempo completo, trabajando tiempo completo y ayudando con el grupo de jóvenes el fin de semana tiempo completo. Ahora, no pasó mucho tiempo al darme cuenta que era demasiado que hacer y comenzó a sufrir mi vida espiritual, ya que mi enfoque eran mis estudios y mi trabajo. Y al pasar el tiempo, mi falta de oración causó que comenzara a tener dudas de mi fe. Y las preguntas existenciales me las comenzó a contestar la ciencia. Desanimado, yo no quería perder mi fe, así que intentaba todo lo posible, ¿no? Intentaba orar y recuerdo, no me ponía a orar y decirle, Señor, si existes, por favor, compruébamelo, haz algo, haz que la llama de esa vela se empiece a mover, haz algo. Y no pasaba nada. Entonces me desanimé y llegué a la conclusión de que Dios no existía. Y para hacerme sentir mejor, concluí de que la religión era solamente para los que no estaban educados. En otras palabras, ya no necesitaba a Dios, ya me estaba educando. Esta experiencia que yo tuve es cada vez más frecuente en nuestros jóvenes y adultos de mi generación. Parte, como anteriormente mencioné, tiene que ver con el mal entendimiento de la enseñanza y la historia de la iglesia referente a la ciencia. Así que ahora veremos pensamientos equivocados y mitos comunes que se encuentran acerca de la relación entre la iglesia y la fe. Pues bueno, se les van a aparecer una pregunta y parte de esta charla también es participativa. Así que van a ver una pregunta en sus screens y para que la puedan contestar. La pregunta es, en cuanto a Galileo, la iglesia lo acusó de ser herético y A, lo encarceló, B, lo quemó usando sus propios libros, C, nada, lo dejó haciendo sus estudios, D, lo canonizó santo después de morir, o E, lo puso en arresto en casa. Así, ya sea por lo que tú piensas o lo que has escuchado o lo que, básicamente, qué es lo que has escuchado acerca de Galileo y la iglesia. Y entender especialmente este ejemplo de Galileo es muy importante porque vamos a ver cuál es el pensamiento que tiene la mayoría de la gente
que se fundamenta principalmente durante ese periodo de la iglesia que muchos consideran como los Dark Ages, los tiempos oscuros, ¿no? Donde la iglesia es oscura, deprimente, violenta, y va contra cualquier persona que vaya contra la iglesia. Así que, ¿se alcanzó a ver? A ver. Ganó, lo quemó usando sus propios libros y lo pusieron en arresto en casa. Ok, muy bien. Pues bueno, veremos. Ay, ay, ay. Uno de los ejemplos comunes es este de Galileo y la acción de la iglesia contra él. Galileo era un físico italiano que vivió entre 1564 y 1642. Justo antes de Galileo, Nicolás Copérnico, un matemático, hizo calculaciones y sugirió el heliocentrismo, que el Sol era el centro del sistema solar y no la Tierra. Resulta de que en ese tiempo el pensamiento era de geocentrismo, que la Tierra era el centro y todo lo demás daba vueltas alrededor de ella. Galileo, a través de un telescopio, pudo verificar y comprobar que evidentemente Copérnico estaba correcto y la Tierra no era el centro del universo. El mito está en que la iglesia agarró a Galileo, lo encarceló, lo torturó por años y al final lo ataron y quemaron usando sus propios libros como combustible. En otras palabras, la iglesia odia a la ciencia y hace todo lo posible para oprimirla. Ahora, cualquier joven que escucha estos mitos o estos pensamientos contra la iglesia, pues van a tener una mala impresión de ella y van a empezar a ver que hay una tensión. Y evidentemente esta narración sí tiene algunos elementos que son verdaderos. En sí, la iglesia pensaba que la Tierra era el centro del universo. En sí, la iglesia vio que esta manera de pensar de Copérnico y Galileo eran peligrosas porque iban contra la iglesia, lo que la iglesia consideraba verdad. De eso sí la iglesia admite y conoce su error. Pero ¿por qué actuó así la iglesia? ¿Acaso la iglesia es en sí un ogro contra la ciencia? La verdad es de que la iglesia es un juez y protectora de la verdad. Es importante conocer los hechos, pensar en el contexto histórico y cuál era la mentalidad de la gente en ese tiempo. El conocimiento de los cosmos de ese momento estaba bajo la asunción de que todo giraba alrededor de la Tierra. Y esto era una conclusión que era fácil de deducir simplemente por observación. Se paraban, miraban al cielo, veían que el sol salía de un lado y se escondía del otro, y eso pasaba todos los días. Entonces, la lógica a través de la observación era de que todo estaba girando alrededor de la Tierra. Cuando Copérnico y Galileo sugirieron lo opuesto, la iglesia no estaba ciegamente negando la ciencia, ni mucho menos oprimiéndola por maldad. Más bien, la iglesia estaba defendiendo lo que para ellos aparentaba ser obvio y verdad. Para ellos, esa propuesta era absurda, porque iba contra la filosofía natural del tiempo, y es por eso que los declararon heréticos, porque también iba contra unos pasajes bíblicos, y la gente de la Biblia pues igual tenían esa observación y pensaban que era la Tierra el centro del universo, del sistema solar. Para ellos, viéndolo de esta manera, la iglesia no estaba contra la ciencia, más bien la iglesia funcionó como juez y protectora de la verdad. Galileo nunca fue encarcelado, ni torturado, ni asesinado por la iglesia. La iglesia puso a Galileo en arresto en casa, así que los que escogieron arresto en casa, la agarraron, y es ahí donde él continuó trabajando y escribiendo hasta que murió de causas naturales. Y como podemos ver, este caso de Copérnico y Galileo pues no es tan simple como la gente piensa. Y sin los hechos, pues
es fácil deducir o ver que la iglesia está contra la ciencia, ¿no? Por este hecho de Galileo. Y es uno muy clásico, un ejemplo muy, muy popular que la gente siempre van y acuden cuando tratan de hablar de la iglesia contra la ciencia. Puntos pastorales. En cuestión de hablando de ciertos momentos donde la iglesia parece cometer un error. Es importante aclarar los conceptos erróneos de los hechos donde aparece que la iglesia actúa de manera negativa. Es importante admitir y disculparse de los errores de la iglesia. Y esta es una buenísima oportunidad para hablar acerca de la humildad, ¿no? Dentro de sus grupos. Y también es importante encalcar la realidad detrás de los hechos. Bueno, continuamos con la siguiente preguntita. Esta pregunta atiende hacia otro de los mitos y vamos a ver cuál es el pensamiento común, cuál es el mito y cuál es la realidad. ¿Cuál es verdad? Selecciona una de estas. ¿La fe es ciega y la razón no tiene nada que ver con ella? B. La razón revela que la fe es verdad, pero es un poco limitada. O C. La razón revela verdades de la fe. A, B o C. Así que escogen una de esas. Mucha gente tiene el pensamiento de que la fe es ciega. El pensamiento popular es de que, el pensamiento popular es que para ser una persona de fe, tienes que sacrificar tu inteligencia porque la fe es creer en cosas que no se ven o se pueden comprobar. Al contrario, la razón te lleva a la inteligencia porque con la ciencia puedes ver, puedes sentir, puedes calcular y hacer declaraciones de hechos y cosas actuales. El mito pone un lado, la razón revela verdades de la fe. Mira, eso estuvo más fácil. Ok, estuvo más fácil. Muy bien, la agarraron bien, la mayoría. La razón te lleva a la inteligencia porque con la ciencia puedes ver, sentir, calcular y hacer declaraciones de hechos y cosas actuales. El mito pone en un lado a la fe como creer en algo que no se ve y no se puede comprobar, y al otro lado pone a la razón, donde se conoce la realidad porque se puede ver y analizar. En otras palabras, o tienes fe y eres ignorante, o tienes razón y eres inteligente. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo me quiero considerar una persona de razón. Por lo tanto, no entender bien la relación entre la fe y la razón puede causar que el joven, quien también quiere ser una persona inteligente y de razón, empiece a ver la fe como algo irracional, algo que no está compatible con la razón. Pero ¿qué es lo que nos dice la iglesia acerca de la fe y la razón? La iglesia es una patrocinadora que apoya el descubrimiento. En 1998, el Papa Juan Pablo II escribió una carta encíclica llamada Fides et Ratio, que quiere decir la fe y la razón. Y en esta encíclica, el Papa dice que la fe y la razón son las dos alas a las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Para nosotros los cristianos, la verdad más alta es Dios. Y por lo tanto, todas las verdades participan en esa verdad más alta. El ser humano tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad que responde a esa pregunta existencial. Por ejemplo, está el medio de la filosofía, la teología y la ciencia. Son tres disciplinas muy distintas, pero todas tienen la finalidad de reflexionar acerca de la verdad. Y eso quiere decir que todas participan en la verdad más alta que es Dios. Y esta reflexión se da a través de la razón y la fe.
Por lo tanto, la fe y la razón son completamente indivisibles, van juntas. Ahora, la iglesia está sumamente interesada en la verdad por lo mismo de que es la verdad más alta, es Dios. Y por lo tanto, ha sido patrocinadora que apoya el descubrimiento y avances de la verdad en todas las áreas, incluyendo ciencias. Y algunos ejemplos de científicos católicos en la iglesia, tenemos al fraile de la orden dominicana, Albertus Magnus. Él vivió en 1993 al 1280. Él es el santo patrón de las ciencias y él reunió y organizó lo que es todo lo mejor de la filosofía natural, que es lo que le llamaban a la ciencia natural, astronomía, fisiología, mineralogía, alquimia, biología, botánica, matemáticas y tópicos filosóficos. Era un gran proponente del estudio de la naturaleza y el estudio de Dios. Así que la iglesia lo reconoce a él como el santo patrón de las ciencias. También tenemos al fraile franciscano Roger Bacon, 14 a 1294. Y él ayudó a enfatizar el uso de experimentos como métodos de estudios y observación. Cuando vamos a la escuela, ¿qué nos enseñan? The Scientific Method, el método científico. Y Roger Bacon fue una de las personas que empezaron a proponer los experimentos. Tenemos a George Lebleble. Eso, 1894 a 1800, bueno, ahí le erré, obviamente, creo. Es un sacerdote, no, 1936. Es un sacerdote de Bélgica quien trabajó con Einstein en su teoría de relatividad general y después con eso él sacó su propia teoría del Big Bang, que es la teoría que se usa ahorita en las universidades y en las escuelas como la teoría más razonable de cómo es que empezó el universo, el Big Bang. Eso se lo debemos al padre, a George Lebleble. Bueno, tenemos a Gregor Mendel. No. Ok. Estaban switched. No me había fijado. Bueno, lo que acabo de decir se le aplica a lo que acaban de ver. Entonces, ahorita voy a hablar de Gregory Mendel, que es la que se puso primero. Y él era un fraile agustino de Austria, quien fundó el estudio de genética y es considerado el padre de la genética moderna. Él descubrió los principios básicos de herencia genética a través de experimentos de plantas. Así que todo lo que sabemos ahorita de genética se extiende a él como el patrocinador de que empezó eso. Y el otro, George Lebleble, es el que estuvo con Einstein, ¿no? Y esa es la foto que acaba de aparecer y ahí está junto a Einstein. Disculpen. Y tenemos a uno de mis favoritos actuales científicos, se llama George Coyne. Si han visto la película de Religiousness, a él lo entrevistan. Él es es genial para explicar la fe. George es un sacerdote jesuita y astrónomo que fue director del Observatorio Vaticano. Así es, el Vaticano tiene su propio observatorio de astronomía y es prestigioso. Hasta tiene universidades en Arizona. Entonces tiene 3 observatorios, uno está en el Vaticano y 2 están en Arizona, uno con su propia universidad, y ahí va mucha gente, ¿no?, a estudiar astronomía. Y él habla mucho acerca, como dije, acerca de la fe y la ciencia, y ha sido entrevistado en muchos medios y películas. Así que la historia nos da a conocer de que la razón está al servicio de la búsqueda de la verdad. Y por lo tanto, la iglesia ha tenido el interés y ha aportado muchísimo a los avances científicos. La iglesia hasta tiene una pontífica academia de las ciencias. Esta academia reúne a científicos de todos lados, de todo el mundo, creyentes o no creyentes. Y recientemente se murió Stephen Hawking y creo que la mayoría hemos visto fotos, ¿no?, de él con los diferentes papas. Stephen Hawking, él era uno de los participantes de la reunión que tienen cada año y él como ateo, pues era importante, ¿no? Las ciencias y poder estar ahí en una reunión que la patrocina y la iglesia, pues habla mucho acerca de cuál es la relación y cuál es el interés que tiene la iglesia para avanzar las ciencias.
Puntos pastorales para hablar acerca de la fe y la ciencia. Dar a entender entre la verdad más alta, que es la verdad de Dios, y las otras verdades que participan en la verdad de Dios. Eso es un poco de filosofía. Es importante dar a conocer los logros de la iglesia en la ciencia, los diferentes personajes, los que hemos visto, que bueno, ahorita la ciencia moderna les debe mucho a ellos. Y también es importante usar la temática del don de inteligencia en el ser humano, ¿no? Estas personas que acabamos de ver, que han hecho estos grandes triunfos en la ciencia, pues usan ese don de la inteligencia, ¿no? Y como por fe podemos decir que es un regalo de Dios. Continuamos con nuestra siguiente temática. Les voy a dar una preguntita. Y este es uno de los temas que más me fascinan, pues es mi área de ciencias con la que desde niño me iba fascinando, ¿no? ¿Qué enseña la iglesia en cuanto a la evolución? A, la evolución es una táctica de Satanás para hacerte ateo. B, la evolución explica el origen biológico del ser humano. C, la evolución contradice el libro de Génesis y la creación. O D, la evolución es aceptable y la doctrina católica debe cambiar para acoplarse a la evolución. A, B, C o D. ¿Cuál es la enseñanza de la iglesia en cuanto a la evolución? Y si me emociona en es porque me encanta este tema. Y ese ha sido uno de los malentendidos más populares en cuestión de evolución, ¿no? Así que vamos a ver, ya que aparezca, pues bueno, voy a continuar. Este mito que existe de que la iglesia está contra la evolución existe de dos lados. Yo creo que ya va a aparecer. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. No. Bueno, vamos a ver. La evolución explica el origen biológico del ser humano. Ganó. Siguiente por la evolución contradice a Génesis por 17%. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, como decía, uno de los malentendidos más grandes y más populares dentro de la ciencia y la iglesia es de que la iglesia está contra la evolución. Y este mito, como estaba diciendo, existe en dos lados, entre ateos y entre creyentes. Para el ateo, es evidente que la evolución es más que una teoría, pues con los avances de genética, ya comprendemos muy bien cómo un organismo puede cambiar genéticamente y desarrollarse en diversas especies bajo diferentes condiciones en el transcurso de miles de años. Cuando esta persona habla con el creyente fiel, se enfrenta con una declaración de fe de que Dios hizo a Adán y Eva de lodo con sus propias manos, completamente de la nada, de ningún otro organismo. El ateo entonces ve al cristiano como un ridículo sin cerebro y llega a la conclusión de que la iglesia rechaza la evolución. En el otro lado, tenemos al fiel creyente. Para el fiel creyente, Dios creó a Adán y Eva como los primeros padres, con sus manos los hizo de lodo, hechos a imagen y semejanza de Dios, y completamente distintos a los otros animales. El fiel creyente cree esta declaración de fe como una declaración científica. Cuando el fiel creyente le dicen que sus ancestros fueron unos simios y que Adán y Eva no existió, pues el creyente ve a la ciencia como una ridiculez e insulto para su fe. ¿Y qué es lo que hace? La rechaza. Y el fiel creyente entiende o piensa de que la religión está contra su fe. Entonces, este viene de dos lados. ¿Cuál es la verdad? La verdad de este mito es de que la iglesia acepta la evolución como la mejor explicación científica del origen biológico del hombre. Y esto es algo que para mí se me hace muy importante enfatizar, porque es una de las cosas que más me enfrento cuando estoy hablando con gente de fe, tratando de entender la evolución. En 1959 es cuando Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies,
donde propone la evolución de los organismos a través de la selección natural. El pensamiento popular de ese tiempo era que Dios había creído todo tal como era y no había mucha noción de que organismos se pudiesen desarrollar de otros organismos inferiores. Las declaraciones de creación en Génesis eran vistas como artículos de fe. No solamente como eso, sino también como artículos de hechos, que así es como había pasado. Entonces, cuando surge la idea de la evolución, Darwin vio que ya no se necesitaba la Biblia ni la religión para explicar el origen del hombre. Entonces, esto comenzó a poner una vez más, como lo hizo con Galileo, a la iglesia en tensión con la ciencia. Y la doctrina de la iglesia asegura de que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso tiene dignidad. Y hay principios morales para proteger a esa dignidad. Al quitar a Dios de la creación del hombre, como Darwin pareció sugerir, abría las puertas a abusos a esta dignidad. Así que la iglesia comenzó al principio a rechazar este nuevo pensamiento porque parecía peligroso. La iglesia, como protectora de la dignidad del ser humano, porque es creado a la imagen y semejanza de Dios, pues necesitaba poder hablar contra este pensamiento de que ya no se necesitaba a Dios. En 1950 es cuando el Papa Pío XII responde a estos ataques y peligros en una encíclica llamada Humani Generis, que quiere decir los orígenes humanos, donde el Papa da la posibilidad de considerar la evolución, pero con condiciones. Y ahí da una lista acerca de la importancia de siempre tener en cuenta de que el ser humano debe ser protegido sin importar qué, ¿no? Porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta carta fue un avance para la iglesia en aceptar la evolución, pero aún pone algunos aspectos un poco en tensión con la ciencia. En octubre del 1996, más reciente, el Papa Juan Pablo II habló a la Academia Pontífica de Ciencias, donde reflexiona en el tema de evolución, y él dice que nuevos conocimientos nos lleva a pensar de que la teoría de la evolución es más que una hipótesis, Hoy, la Iglesia reconoce la evolución como la mejor explicación del origen biológico del hombre, pero siempre es cuidadosa. Lo que la Iglesia rechaza es la evolución darwiniana, ¿no? Así se le llama popularmente, que es el pensamiento que la evolución quiere decir que Dios no existe. Hoy podemos nosotros como católicos, y yo diría que es un deber, aceptar la evolución sin miedo de que contradiga nuestra fe. El hecho de que el ser humano se desarrolló de otros seres inferiores no quita nada a la realidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque ser hechos a imagen y semejanza de Dios se refiere a la conciencia, al espíritu humano y no al contenido biológico. Así que esto nos va a llegar al siguiente punto. ¿Cómo podemos leer las Sagradas Escrituras que parece ir contra la ciencia? En este momento me estoy refiriendo a la narración de creación en Génesis. Cuando declaré de que Dios no existía y ahora estaba librado de la religión, no me sentía completo. Y no estoy diciendo de que todas las personas que no creen en Dios se sienten vacías o están deprimidas. Conozco a muchísima gente que es atea y vive feliz, así que no quisiera generalizar a la gente de esa manera. Solamente estoy hablando de mi propia experiencia, ¿no? No creer en Dios para mí se convirtió en una crisis existencial, porque a pesar de lo hermoso que veía el mundo natural, no hallaba el propósito de toda esa hermosura. Y era en un Jueves Santo, 1996, 2006, que fui a misa con mi hermana, y fue durante esa misa que yo, un ateo,
mirando al Padre levantarse y comenzar a lavar los pies de las 12 personas, de repente tuve un momento de gracia. Un momento donde toda la duda de que Dios no existía se convierte en certeza, una convicción interna de la existencia de Dios, de su amor por mí. Y no solamente creí en Dios, sino que en ese instante sabía de que el propósito de mi vida era reemplazar al sacerdote que yo estaba viendo lavando los pies. En ese momento tuve lo que ahora discernimiento, a través de mi discernimiento pues he visto, ¿no?, que era un llamado hacia servicio. La experiencia que yo tuve no la puedo explicar con la ciencia siquiera. Quizás psicológicamente yo estaba en disposición a tener una experiencia religiosa. Quizás un psicólogo puede venir y lo puede analizar de esa manera. Pero yo lo veo como una experiencia de fe, de la misma fe de la que habla las Escrituras. Pues tengo la siguiente pregunta que les va a aparecer ahorita. Y esta pregunta es, ya que aparezca, ¿hay ciencia en la Biblia? ¿Sí o no? Así que respondan, ¿hay ciencia en la Biblia? ¿Sí o no? Como vimos anteriormente, la filosofía, la teología y las ciencias buscan expresar la verdad en diferentes maneras. La verdad que la ciencia expresa es muy diferente a la verdad expresada por la filosofía, la teología. Entonces, si no hacemos esta distinción y tratamos de ver a la Biblia como una expresión de verdad científica, nos vamos a meter en problemas. Porque de repente nos encontramos a un mundo creado en literalmente 7 días. Nos encontramos a Adán y Eva como seres históricos, una arca donde cupieron una pareja de todos los animales del mundo. Parece que iba a llegar la respuesta. ¿Hay ciencia en la Biblia? Todos dijeron que sí, nadie dijo que no. Ok. Agárrense. Ups, a ver. ¿Hay ciencia en la Biblia? La respuesta corta es que no. Y lo voy a explicar de esta manera y les voy a decir por qué no hay ciencia en la Biblia. Los libros que componen la Biblia se escribieron más o menos entre 2000 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. La ciencia moderna nació con Galileo, Newton, Einstein, etcétera, hasta hoy. Y como podemos ver, el conocimiento de la ciencia es algo reciente. Por lo tanto, es imposible decir que hay ciencia en la Biblia. No lo hay. Porque la gente que escribió la Biblia no tenían una mentalidad científica. Ahí está la diferencia. La mentalidad científica la vemos recientemente, desde Copérnico en adelante. Pero antes no tenían esa mentalidad. No hay, la Biblia no está enseñando ciencia. La Biblia habla de una verdad distinta. Y esto va a ser nuestro siguiente punto, que también es súper importante poder distinguir, especialmente con los jóvenes. La Biblia es un trabajo que surge en un contexto cultural hebreo. Los hebreos tenían un pensamiento y definición de historia muy diferente a la de nosotros. Cuando nosotros pensamos en historia, pensamos en hechos reales que sucedieron en un lugar, un tiempo, con ciertos personajes verdaderos. Al contrario, los hebreos tienen un concepto de historia que se llama midrash. Y este concepto de historia no está tan interesada en los hechos. Más bien, está interesada en la verdad que se revela a través de los cuentos. El punto de los escritores de la Biblia no era dar historia en hechos. El punto era revelar verdades de Dios
a través de historias. ¿Sí ven la diferencia? Eso es muy importante. Bajo el contexto de Midrash, la verdad encontrada en Génesis es una verdad teológica, una verdad de fe, donde a través del cuento y narración poético, con personajes, algunos personajes que son fictuosos, se revela la verdad del origen espiritual del ser humano, hechos a imagen y semejanza de Dios, y venimos no porque Dios nos ha hecho de esa manera. No estoy diciendo que la Biblia es un cuento de hadas con mensajes morales o historias morales, pero sí tienen algunos elementos y cuentos históricos, no históricos, conjunto con cuentos históricos, pero no precisos, y cuentos históricos precisos. Tiene todos esos elementos. Puntos pastorales. Cuando hablamos acerca de la relación entre la evolución y la doctrina, es importante aclarar los malentendidos de la Biblia. ¿No? Ya vimos la razón por qué la Biblia no tiene ciencia, porque es imposible, porque la gente no tenía ese pensamiento, no pensaba de manera científica como lo hacemos ahora. Entonces, ¿cómo pensaba la gente? Pensaba a través de Midrash. ¿Cuál era la verdad a través de las historias que contaban? ¿No? Y la verdad más alta, la verdad de Dios. Enfatizar la revelación de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que eso significa, eso tiene un significado teológico y no biológico, muy diferente. Y también no tener miedo a aceptar la evolución. Mucha gente tiene miedo a aceptar la evolución. No tengan miedo, de verdad que no tengan miedo. Y bueno, no estamos hablando ahorita de las razones o la evidencia, ¿no? Mucha gente dice que no hay evidencia. Ese es otro tema. En algunos tiempos se podrá tocar. Pues bueno. Usando la ciencia para compartir la fe. En este objetivo, estaré dando sugerencias de cómo abordar el tema de la fe y la ciencia dentro de un contexto pastoral. Y quisiera primero aclarar de que estas sugerencias vienen de mi propio punto de vista, mi opinión que se ha formado de mi experiencia en mis estudios, ¿no? Mis estudios tanto de la iglesia, lo que enseña, y mis estudios también de las ciencias. Así que, y segundo, también quisiera clarificar la diferencia entre utilizar la ciencia para compartir la fe y utilizar la ciencia para comprobar la fe. Es importante distinguir. Así que vamos a ver primero la primera pregunta. ¿Podemos usar la ciencia como prueba de la existencia de Dios? Respuesta es no. Yo sugiero no caer en la tentación de querer usar la ciencia como prueba de que existe Dios. Como vimos, la ciencia habla de una verdad diferente a la verdad de la fe. Y tratar de usar la ciencia para explicar la fe puede traernos problemas erróneos y pensamientos erróneos a cómo pensamos de Dios. Por ejemplo, una manera popular de tratar de usar la ciencia como prueba de la existencia de Dios es cuando la gente habla acerca de la complejidad de las cosas y atribuirlos a Dios como el diseñador inteligente. Estoy seguro que muchos han escuchado eso, diseñador inteligente. Este es un movimiento que trata de explicar la ciencia de manera teológica. Gente que usa esta táctica dirá cosas como: el ojo humano es un mecanismo muy complejo y preciso. Es evidente de que tuvo que ser diseñado por un ser inteligente. Por lo tanto, ese ser inteligente es Dios. Por lo tanto, Dios existe. Este tipo de ejemplo es muy, muy, muy común y puede ser muy atractivo, pero el problema es de que usando este método estamos usando a Dios como el Dios de las explicaciones de las cosas materiales. Y la verdad es de que no necesitamos a Dios para explicar la mecánica del ojo. Biólogos te pueden explicar muy bien cómo es que el ojo se ha desarrollado sin necesidad de usar a Dios como el diseñador. Otro ejemplo dentro de este método es también muy popular, es de decir, bueno, pues mira la posición de la Tierra en el sistema solar.
Un poco más cerca se quema, un poco más lejos se congela. Está a distancia perfecta del Sol. Seguro Dios lo puso de esa manera perfecta, por lo tanto Dios existe. Una vez más, un astrónomo te puede explicar exactamente cómo es que eso sucedió sin necesidad de usar a Dios como la explicación de por qué es así. Tengamos por seguros de que no podremos comprobar la existencia de Dios a través del conocimiento del científico. Si fuese así, pues no hubiese ateos. San Anselmo tenía un dicho, es un dicho que me encanta. Si comprendis, non est Deus. En otras palabras, si lo entiendes, lo comprendes, lo abarcas, no es Dios. Cuando estamos tratando de describir a Dios, si de repente ves que ya lo entiendes completamente, Él dice, no, no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios está más allá de nuestra razón humana. Podemos saber de Él a través de la razón y la fe, mas no completamente. Pero el hecho de que podemos saber de Él es por la fe. Cuando hablamos acerca de sugerencias pastorales, cuando hablamos de la existencia de Dios con los jóvenes, hagan la distinción entre los tres tipos de verdades: verdad teológica, filosófica, científica, y denle a cada una su lugar. Entre la verdad teológica, con el uso de la razón podemos ver la verdad de la revelación en la Biblia, la verdad de que Dios nos creó en el mundo por amor, y que por amor se encarnó en Jesús, quien establece su reino, la iglesia, y nos ayuda a navegar el mundo donde existe el pecado. Está la verdad filosófica. Con el uso de la razón podemos reflexionar en la metafísica, las cosas más allá de lo que se puede ver y observar, y podemos tener conocimiento de la experiencia que transciende la experiencia material. Y está la verdad científica. Con el uso de la razón podemos explorar el mundo material, dándonos un mejor entendimiento de las leyes naturales que existen en la creación. Recordemos que cada una participa en la verdad más alta, que es la verdad de Dios, y eso lo sabemos a través de la fe que trabaja con la razón. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿podemos usar la ciencia para compartir la fe? Es muy diferente a comprobar. Esta vez, compartir la fe. Y así es como se llama el título, ¿no? De esta charla, Ciencia y Fe de la mano. Esto sí es un método que yo creo que sí tiene mucho valor y es permisible porque respeta todas las disciplinas, tanto la disciplina de filosofía, teología y la disciplina científica. Por ejemplo, en la iglesia tenemos ejemplos de cómo es que la ciencia nos ayuda con ciertos elementos que pueden complementar nuestra fe. Tengan, por ejemplo, la astronomía. Una manera que he visto la ciencia utilizada para compartir elementos de nuestra fe es en aspectos de la fe con los estudios del manto de Guadalupe, donde usando la astronomía, científicos han señalado que las constelaciones que aparecen en el manto concordan con las que estarían en el cielo en ese día de la aparición. Entonces, aquí la ciencia se está usando para verificar hechos. Más, la ciencia no está siendo utilizada como prueba de la autenticidad del manto de Guadalupe. Pero con los datos que la ciencia sí nos da, ahí es donde la iglesia puede dar una declaración de fe de la autenticidad de la aparición y la autenticidad del manto. Entonces, la ciencia no lo prueba, pero sí da los elementos para que después la iglesia pueda dar un statement, faith statement. Otro ejemplo es en la medicina. Con el proceso de canonización de un santo, se requiere comprobar que ha pasado un milagro, ¿no? Y muchas veces son milagros médicos a través de la intercesión del beato. Si un aparente milagro médico surge,
la ciencia médica se utiliza para verificar que evidentemente esa palabra, esa persona, que Dios dio una sanación que no tiene explicación médica. Ahora, el doctor nunca puede usar sucedió un milagro, porque eso está fuera de su área de médica. Eso está fuera de su área como científico. Mas él sí puede decir, ha ocurrido aquí algo que la medicina no puede dar explicación. Es ahí donde entra la iglesia y la fe y puede dar un statement diciendo de que en sí ha ocurrido un milagro. Entonces, muy, muy diferente. Recordemos, puntos pastorales. Si vamos a utilizar la ciencia en nuestra fe, que sea de manera que ayude a compartir y no a tratar de comprobar. La ciencia nos lleva a la verdad del mundo material. Esta verdad participa en la verdad más alta de Dios, y esto lo voy a estar repitiendo, ¿no? Por lo tanto, aunque la ciencia no se puede usar para comprobar la fe sí puede usar la ciencia como manera de enriquecimiento. Al final, la observación científica, cuando la vemos en el contexto de la verdad más alta, que es la verdad de Dios, nos lleva a Jesús, pero bajo el contexto de fe. En mi propio caminar de fe, he aprendido que la fe es realmente, evidentemente, un regalo de Dios. Dios es siempre el primer movimiento en nuestras vidas y quiere de nosotros la apertura de poder percibirlo. Yo no pude creer en Dios por mi propia cuenta. La verdad que intenté razonar la existencia de Dios y nada se daba. Es el Espíritu Santo quien revela al quien está abierto a percibir. Hoy mi entendimiento de Dios se hace cada vez más profundo a través de mi entendimiento y apreciación de las ciencias naturales. Veo a Dios como un creador que dio movimiento al universo y por su amor de libertad deja que las leyes naturales den producto a la materia de manera que se den. En otras palabras, no estoy muy convencido de que las cosas pasan por una razón. Yo no veo a Dios obrar así. Pero sí veo la gracia de Dios siempre disponible dentro de las leyes de la naturaleza y en la capacidad libre de pensar del ser humano. Veamos, por ejemplo, los 3 Reyes Magos. Ellos no eran astrónomos, porque acabamos de ver que la ciencia surgió más adelante, pero sí eran astrólogos. Probablemente astrólogos, no lo sabemos por seguro, de Galilea. Pero, de Persia, perdón. En los cosmos siguieron ellos a la estrella y fueron llevados a Jesús. Podemos usar esta escena como una analogía. Podemos decir que la ciencia puede ser una fuente para nuestra fe que nos conduce a Jesús, ya que por fe sabemos de que todo viene de Dios y todo se unifica en Cristo. Ya estoy llegando a mi conclusión. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, las invisibles y las visibles. Tronos, denominaciones, poderes, potestades, todo lo ha creado Dios por Él y para Él. Cristo existe antes de todas las cosas y todas tienen en Él su consistencia. Dios en efecto tuvo a bien hacer habitar en Él toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto de la tierra como las del cielo. Cristo unifica ambas realidades, lo visible y lo invisible. Podemos ver a la ciencia con este sentido de fe como lo hicieron grandes personajes en la historia de la iglesia. Tenemos a Santo Tomás de Aquino, quien habló de la gracia y la naturaleza. Tenemos a San Juan de la Cruz, quien escribió hermosos poemas donde la naturaleza se convierte en señales visibles de Dios, en que le apuntan a Jesús.
Tenemos a científicos como el padre jesuita Pierre Teilhard de Chardin, quien trató de unificar la realidad de la evolución con la realidad espiritual. Pero todo tiene como punto de partida la fe. Los dejo con este último pensamiento. En el ser humano se da probablemente por primera vez en la historia del universo la conciencia. En el ser humano se da probablemente por primera vez en la historia del universo la habilidad de pensar y reflexionar. En otras palabras, en el ser humano, el universo se es consciente de sí mismo. Así que bueno, Armando. Pues Creo que ahorita vamos muchísimas a ir a una sesión de preguntas y Sí, definitivamente. Y muchísimas gracias, Carlos, por la información. Para todos los participantes, ya sé que nos pasamos un poquito de tiempo y si necesitan salirse, pues esto va a estar grabado y lo pueden usar, pero queremos definitivamente dar la oportunidad de preguntas. Si ustedes tienen algunas preguntas que le quieran hacer a Carlos, ya nos dio pues muchísimo material, Carlos, que nos compartiste y buenísimos puntos para nosotros compartir con los jóvenes y adolescentes. Mientras que damos un poquito de tiempo para que nos hagan preguntas, la pregunta que yo te tenía, pues era darnos algo práctico. Nos diste buenísimos puntos de cómo compartir la fe y usar la ciencia para compartirla, no para comprobar. Pero ¿qué puntos prácticos nos darías para poder comenzar esta conversación con nuestros grupos de jóvenes y adolescentes? simplemente creo que lo más importante es escuchar. No, escuchar el pensamiento de los jóvenes, escuchar las dudas que tienen. Eso creo que es muy importante porque les da voz a lo que quizás han escuchado y a veces, muchas veces sin pensarlo, son pensamientos erróneos que se empiezan a dar en la persona. Entonces, escuchar y hacer preguntas. Hacer preguntas. Oye, ¿qué piensas tú de la ciencia? ¿Cómo ves la ciencia con tu fe? Y ahí es donde se empieza a revelar, ¿no? Si hay algún tipo de fricción, de malentendidos. Y de esta manera, pues ya se puede enfocar más en qué puntos poder ayudar al joven a profundizar en cuestión de su fe y la ciencia. Pero principalmente, primero que nada, es preguntar y escuchar. Creo que Jesús es lo que siempre hacía, ¿no? Escuchaba, se sentaba, comía con la gente y escuchaba. Y después de escuchar, pues les daba, ¿no? Las palabras que la gente necesitaba. Claro, claro, yo creo que para mí, no sé si para otros es igual, pero cuando pusiste la pregunta de si la ciencia está en la Biblia, o sea, yo le puse, no, sí, claro, no sé exactamente dónde, pero pienso que sí está. Sí. Yo, cuando me dijiste que no, me puse a pensar, yo por eso a veces no hago la pregunta de la ciencia, por el miedo de que no estoy lo suficientemente preparado para responder. Pero tú me hiciste también reflexionar, pues que es importantísimo, que no nomás porque no le sé, no hay que hablarlo, que hay necesidad de hablarlo y yo creo que eso es para mí la tensión, ¿no? La dificultad. ¿Cómo Sí. le hago en hablarlo sin tener toda esta información? Porque para mí, o sea, tú lo tienes, tú tienes la palabra, tienes el conocimiento y pues uno que no lo tiene, como que a veces eso a lo mejor lo cohíbe en poder hablar. Recuerdo que cuando empecé a hacer pastoral juvenil, pues no tenía que 18 años, ¿no? Acababa de terminar yo lo que es estando en el grupo y ya como mayor de edad, pues ya tenía un encargo más mayor con mi hermana. Y lo que hacíamos es de que mientras íbamos aprendiendo, íbamos enseñando. Y creo que eso es no parte de la vida, especialmente la pastoral. No tengan miedo a ese tipo de preguntas. Hay muchos recursos. Yo dejé en los handouts uno, está el script completo de la presentación que di, donde tienen los links para donde agarré la información. Estoy dando los recursos para poder ver dónde se encuentra. Y poco a poquito, ¿no? Mientras van surgiendo las preguntas, las inquietudes, si no te sabes algo, simplemente decir, ¿sabes qué? No tengo una respuesta, pero déjame buscar. Y así uno va aprendiendo a la vez también enseñando. Y así se graban mejor las cosas. Pero sí, entiendo completamente el punto que brindaste.
Sí, yo creo que como todo, ¿no? O sea, es tomar ese primer paso, ¿no? Y se pierde el miedo, tomando ese primer paso. Y para mí, de todos modos, hay buenísimas, o sea, hay muchísimas preguntas que esos jóvenes tienen sobre la fe y la ciencia y el miedo que si no lo hablamos y si no nos metemos en este mundo el de ellos, pues nosotros caemos en cuenta de que no estamos respondiendo pues a la pregunta, ¿no? ¿Cierto? Sí. No sé si había una pregunta que alguien puso, estaba queriendo leer una, no sé si alguien la puso. Alguien quería saber de cómo poder recibir tus diapositivos. El, el diapositivo está disponible en formato PDF. Sí. Si lo quieren, la presentación en PowerPoint, yo me imagino que se la puedo mandar a Angie Sí. y ella la puede hacer disponible. Sí, vamos a poner el correo de Angie para que si quieren recibir el diapositivo, le puedan mandar un correo y ya se los puede responder. Alguien también puso la pregunta, Carlos, que si este tema es tan importante ahora para nuestra juventud, ¿por qué en las parroquias no se presenta este tipo de tema mucho más? Porque pues tan importante que es y no se escucha. Ese es uno de mis frustraciones, pero también entiendo parte del punto que dijiste, ¿no? Es un tema que puede ser un poco intimidante, por lo mismo de que hay muchas misconceptions, malentendidos dentro de la propia gente, aún dentro de mucha gente, ¿no? Que trabaja como catequistas, como voluntarios, como en los grupos de jóvenes, pues no es algo con lo que crecimos. Entonces, no, el entendimiento no es lo suficientemente alto para poder sentirnos confident, para poder darlo. Y veo eso como una de las razones por las cuales no se está dando en las iglesias, por lo mismo de que aún existen muchos malentendidos del tema. La razón por la cual para mí es tan personal y tan importante es porque lo estoy viviendo y lo estoy viendo, ¿no? Voy a las parroquias, doy mi testimonio y siempre vienen muchos papás después de la misa a hablarme, a pedirme consejos porque su hijo ha dejado su fe, que su hijo ya cree en la ciencia y no en Jesús, ¿no? Entonces, algo que lo veo más y más seguido y creo que este es el punto principal de por qué no se habla de eso, es porque aún hay un poco de miedo y malentendidos dentro de la gente. Y es ahí donde entramos nosotros, ¿no? Es por eso que existen cosas como este taller, para empezar a dar conciencia a ciertos puntos que antes no se consideraban. Así como la ciencia surgió mucho más después de que la Biblia, pues así ahora está surgiendo en las conciencias de la gente. Y creo que es buen momento para empezar a actuar, a conocer más y a poder a cambiar la mentalidad de la gente ahora que vemos esta realidad, que es una realidad nueva en sí. Claro. Y tan importante que nosotros tenemos que abogar, si vemos que el joven o el adolescente requiere esa información, pues abogar en nuestras parroquias para que estos temas se pongan al frente. Les recuerdo a todos que si tienen que salir, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Se va a mandar un enlace en unas 2 horas y van a poder ver todo este material, lo van a poder compartir si quieren con un enlace para compartirlo con alguien más. Carlos, otra preguntita más. Alguien pregunta, al decir que el ser humano es el único ser que tiene conciencia en el universo, se está aceptando que es la única especie inteligente de toda la creación, tomando en cuenta que la posibilidad de que haya vida en otras galaxias, ¿cómo podríamos razonar esa realidad? Muy bien. Esto es una pregunta que se da mucho y respuesta corta, pues no se sabe. Incluso, no se sabe. El padre George Coyne, al que puse ¿no? como en uno de los científicos actuales, Sí. a él le hacen una pregunta, oye, ¿por qué están tan interesados en estudiar astronomía? ¿Acaso es porque quieren llegar a los siguientes extraterrestres y bautizarlos primero antes que los mormones? ¿No? Entonces, el, por lo que sabemos, la manera que lo explica es de que lo que sabemos del espacio es de que las condiciones para crear vida en un planeta requieren de 3 generaciones de estrellas. Apenas estamos en la tercera generación desde que empezó el universo de las estrellas. Entonces, si es que existe vida inteligente en otro lugar, pues sería ahora. Pues no tenemos
es posible, muy posible. Creo que unos astrónomos dan la probabilidad usando matemática. No recuerdo cuál es. En ese caso, tenemos que decir, bueno, Dios, Jesús, como vimos en la cita bíblica, toma todo en sí mismo. Chardin habla de Jesús como el Cristo cósmico, que a través de su redención redime a todo el universo, no solamente el planeta Tierra, no solamente los pecadores del planeta Tierra. Entonces, si es que existe inteligencia aparte de nosotros en la Tierra, pues si es que revelación ha llegado a ellos, no lo sabemos. Pero si confiamos en que Dios es un Dios de amor y que la inteligencia se da por Él, pues no tendría yo problemas diciendo de que de alguna forma Dios está atendiendo a las necesidades de ellos. Pero claro, eso es pura especulación, claro. No, bueno, pero con alguien como tú que nos puede compartir es lo más importante y lo excelente. Mira, alguien comentó, pues muchísimas gracias por el tema y pidiendo tu contacto posiblemente para invitarte a su parroquia o a su comunidad. ¿Hay posibilidad de compartir esa información en el chat con todos? Sí, es posible, no hay problema. Muy bien, pues entonces pondremos también esa información en el chat para que todos tengan el número de contacto de Carlos para que nos pueda compartir. Y de nuevo les agradezco a todos por estar aquí con nosotros. Sé que nos pasamos un poquito de tiempo, pero pues Carlos, muchísimas gracias de nuevo por tu talento, por tu tiempo y por compartir este tema pues tan importante que necesitamos escuchar. Sí, gracias por aguantar que a veces me emociono, ¿no? Y me voy un poco más largo, así que disculpen por el tiempecito, pero como es un gusto poder compartir eso y mi testimonio con ustedes y pues juntos no seguir trabajando en esto que es la pastoral juvenil, esto de llevar a Cristo a todos los rincones del mundo como se nos ha encargado. Pues claro que sí, pues muchísimas gracias de nuevo a todos, gracias por estar con nosotros, estén atentos porque va a haber otros webinars de diferentes temas, cualquier pregunta que tengan estamos a sus órdenes, Angie, Michael Tyson de la Federación Nacional del NFCYM, un servidor y gracias de nuevo al presentador y a todos ustedes por estar con nosotros, que Dios me los bendiga, muchísimas gracias por estar aquí. Bendiciones. Hasta luego, adiós.